Muy buenos días a los que recién se unen a la programación de Exitosa. Estamos en el 95.5 de la FM, estamos en 65 ciudades a lo largo y ancho del territorio nacional. Estamos también en televisión, en Canal 11 de Movistar. Pasen la voz. Y estamos en unos días extraordinariamente agitados y se van a agitar más. La congresista Jenny Vilca Toma está llegando en estos momentos a las oficinas de Odebrecht en Lima, porque ella ha enviado una carta dirigida dos en realidad al señor Mauricio Cruz López, solicitando que le entregue información documentada sobre los contratos que habría realizado Odebrecht con Westfield Capital. Y entiendo que está solicitando también información detallada sobre las contrataciones que se hubieran realizado con el señor Pedro Pablo Kuczynski y el señor Gerardo Sepúlveda como personas naturales o integrantes de una persona jurídica. O sea, le está pidiendo la congresista Jenny Vilca Toma, que no solamente lo ha hecho por escrito, y acá está el cargo firmado esta mañana, sino que está yendo personalmente a reclamar esa información. Lo que está preguntando es bien fácil. ¿Qué contratos hubo y en qué consistían y qué servicios se comprometieron? Esto está realmente muy tenso y hay que tomarlo con la mayor serenidad que a veces no es posible tener, ¿no?, en una situación como esta. Es altamente probable porque el registro de votaciones que había hasta el día de ayer, que lo tengo yo acá en el Twitter, lo publiqué en el Twitter anoche, fue una información que me alcanzó el excongresista Álvaro Gutiérrez, y que lo que dice es lo que les voy a leer a continuación. Es decir, ¿qué pasaría, qué hubiera pasado ayer si se producía la votación? De los 71 congresistas de Fuerza Popular, 69 votarían a favor de la vacancia, 1 en contra, y Segundo Tapia no votaría porque está con licencia, porque ha sido operado de los meniscos. Hasta donde entiendo, a mí me han operado los meniscos, al día siguiente está en la calle, o sea que me imagino que debería ir, ¿no? Una operación a los meniscos a estas alturas de la modernidad de la medicina no inhabilita a nadie, pero en fin. Lo que está garantizado es que serían 69 votos a favor y 1 en contra de Fuerza Popular. De Peruanos por el Cambio se supone que 18 votarían en contra. En el Frente Amplio, 10 congresistas votarían a favor, ya van 79. De Nuevo Perú, el movimiento que encabeza Verónica Mendoza, Manuel Dahmer votaría por la vacancia, pero los otros 9 se supone que se abstendrían de votar a favor o en contra. De Alianza para el Progreso, que tiene 9 congresistas, Edwin Donaire y Julio Rosas votarían a favor de la vacancia y 7 se abstendrían. Y luego, del APRA, 4 de los 5, 4 votarían por la vacancia y Jorge del Castillo o votaría en contra o se abstendría. En Acción Popular, Víctor Andrés García Belaúnde, lo ha dicho el día de ayer, acá votaría por la vacancia, mientras que los otros 4 congresistas representantes de Acción Popular se abstendrían. Y de los no agrupados, que son Roberto Vieira y Jenny Vilca Toma, los 2 votarían por la vacancia. El resultado final, insisto, si la votación se hubiera producido el día de ayer, sería 89 votos a favor. El reglamento del Congreso establece que se requieren 87. 89 a favor, insisto, de la vacancia, 19 en contra y 22 abstenciones. Si esto es verdad y si estas cifras se mantienen, el presidente podría ser vacado, se supone, el fin de semana, porque el jueves recién va a iniciarse la sesión para contemplar esta moción. Ahora, en el camino, y de esto vamos a hablar más adelante con los protagonistas, se ha presentado una demanda de amparo contra el Congreso de la República y el procurador del Congreso de la República, que tiene por objeto impedir que se produzca esta votación y este procedimiento. Vamos a conocer, porque hay que escuchar por supuesto a todos,
cuál es la argumentación. Se pretende, se supone, hacer lo mismo que en algún momento lograron los abogados de Alan García para retrotraer la investigación que se había hecho con respecto a él por no haber respetado el debido proceso en el caso suyo, lo cual se supone que fue acreditado y obligó al Congreso a cambiar los procedimientos en relación a este tema. Está con nosotros don Máximo San Román. Él es un hombre muy cercano, como ustedes saben, a Pedro Pablo Kuczynski, y le damos la bienvenida. Máximo. Nicolás, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por llegar a mi querido país y comentarles sobre este periodo tan difícil que está pasando el Perú. ¿Qué pasa? Hace 25 años, si te recuerdas, se produjo un caso igual. Y yo retrotraería inclusive al 90, donde me tocó recibir de las manos de un presidente, de Alan García, un país quebrado, inelegible, un país paria, un país de perro muerteros. Se negaron a pagar la deuda externa. Y en 18 meses en democracia, casi los mismos meses que tenemos ahora, se logró arreglar en democracia. Y me tocó honrosamente. Claro, pero yo recuerdo, por supuesto, yo recuerdo perfectamente esos días porque el premier de Los Ceros estuvo conmigo esa noche dramática del 5 de abril explicando que la crisis política que se estaba viviendo en ese momento, que era un enfrentamiento, ¿no es cierto?, con la oposición, que estaba en contra de la aplicación de una serie de medidas económicas y de una serie de proyectos de ley que se presentaron en ese momento, produjo una situación que digamos, sectores del fujimorismo decían que era de ingobernabilidad, y la solución era constitucional. Es decir, el Congreso tenía la atribución, es decir, el presidente tenía la atribución constitucional de que si la Cámara de Diputados le negaba el voto de confianza 2 veces seguidas, podía disolver la Cámara de Diputados y hacer elecciones. Y eso no se hizo, ahí se violó la Constitución, se disolvió el Parlamento, se disolvió todo, ¿no es cierto? Y se intervino todo. Ahora, pero una justificación equivocada, Nicolás. El Congreso, donde yo he sido presidente del Congreso, le hemos dado todas las herramientas para que un gobierno sin tener parlamentarios, porque los que teníamos no sabíamos ni hablar, mediante delegación de facultades, le pusimos en democracia el piloto automático que hasta hoy está gozando el país. Recibimos un país quebrado, todas las barras de oro se robaron, no había nada de reservas. Hoy tenemos cerca de 80.000 millones de dólares producto del trabajo, producto de esa reforma que se hizo en 18 meses. Lastimosamente, por una desinformación de los medios de comunicación y de muchos periodistas que ya Montesinos manejaba, hicieron ver que el Congreso se oponía a algo, claro que sí, como por ejemplo al nombramiento del comandante general permanente bajo las órdenes de Montesinos. ¿Cómo se podía permitir eso? Y por eso Nicolás de Bari Hermosa Ríos ha estado tanto tiempo. Pero igual, entonces había que corregir y ustedes mal interpretaron, no sé si estabas tú entre ellos, pero los periodistas, y difundieron lo que orquestaba Montesinos de que el Congreso se oponía. Falso, señor, falso. Yo soy testigo de excepción que le dimos todas las herramientas con el apoyo del Fredemo. Pero mira, no fue así en lo que respecta a mi caso personal, que no solamente estuvo el premier de Los Ceros dando una salida constitucional a lo que se definía como se definió en ese momento como una crisis de gobernabilidad. ¿Por qué? Porque la Constitución te daba todos los mecanismos para resolver cualquier tipo de conflicto. Y si alguien pensaba que no lo estaban dejando gobernar, tenía mecanismos para hacerlo, que era el mecanismo del voto de confianza. Que no lo quisieron hacer, eso está claro, y por eso hemos pagado lo que hemos pagado luego, la concentración del poder y en lo que terminó. ¿No es cierto? Que todos lo sabemos también. Ahora, el problema es que esta situación tendría que ser diferente, ¿no es verdad? Es muy parecida, muy parecida. Claro, pero 25 años. Pero ¿cuál es la diferencia en este caso con respecto a eso? Es decir, hay un gobierno legítimamente elegido, hay un parlamento que también ha sido legítimamente elegido, y hay una discusión sobre la responsabilidad o no del presidente en haber mentido al país y en estar comprometido luego de haberlo negado en vínculos con Odebrecht. Después de 25 años encontramos otra vez con Pedro Pablo, y fíjate, yo de cerca de ahí con él apoyándolo ad honorem. O sea, yo no estoy luchando por el sueldo que voy a dejar de recibir, no, señor, porque a mí me gusta servir al país.
hemos encontrado un país paralizado, con proyectos mal hechos, más firmados, con convenios mal firmados. El tren eléctrico parado, el aeropuerto, la segunda pista parada, y el oleoducto o el gasoducto casi parado porque no tenía financiamiento. Había que destrabar todo eso, y en estos años, en estos 18 meses otra vez, el presidente Pedro Pablo ha hecho todos los esfuerzos con sus ministros de destrabar. Hoy ya tenemos caminando los proyectos, hoy ya tenemos signos positivos de recuperación de la economía. Hoy, este próximo año, se van a abrir importantes proyectos mineros que van a dar ingresos al país. Hoy estamos en vísperas de tener una bonanza económica, se lo garantiza Máximo San Román. Lo que pasa es que dentro de este proceso hay juicios, hay persecuciones, hay investigaciones que el grupo de la mayoría en el Congreso se siente afectada. Yo creo que el principal problema es que la Fiscalía ha visto razones suficientes para reabrir el proceso del caso del lavado de dinero de la candidata, y eso es lo que ha precipitado esto con una alianza funesta del APRA. Eso yo lo siento muchísimo. Pero Máximo, o sea, yo creo que la investigación sobre el tema de Keiko Fujimori no la detiene nadie. Es decir, pero ya la habían detenido. Pero el domingo se han presentado evidencias recogidas desde Huánuco por el programa Cuarto Poder, donde hay personas ligadas a una familia de apellido Rimarachín que aparecen aportando $5.000 para la campaña de Keiko Fujimori y que afirman no haber entregado ese dinero. Es decir, además no tienen ninguna evidencia de que ese dinero le sobrara como aportar para la campaña, ¿no? Entonces eso evidentemente va a ser un asunto que va a seguir su curso y va a terminar en donde tenga que terminar, ¿no? En el momento de que llegue la hora de que el Ministerio Público tome las determinaciones. Pero en este caso, por ejemplo, los argumentos que se están formulando, ¿no? y cuestionando en relación a Pedro Pablo Kuczynski vienen de Juan Pari, que no es fujimorista. Y el pedido de vacancia de la presidencia viene del Frente Amplio, que es una corriente de izquierda que votó por Pedro Pablo Kuczynski y que es más fue determinante para que él se haga presidente. Sin el voto de la izquierda, PPK no era presidente. Eso es verdad. Y esa misma gente está pidiendo hoy la vacancia. No, yo creo que es un furgón de cola. Yo no creo que sea iniciativa de ellos. La iniciativa ha sido por la Fuerza Popular, que tiene una mayoría congresal elegida por esta repartición de votos que nos tocó enfrentar. Pero son ellos los artífices. Ahí has visto a Becerril adelantando juicios, conclusiones, descalificando permanentemente. Y el APRA, con el señor Mulder, que lastimosamente se ha prendido y le ha faltado el respeto al presidente desde un principio, cuando el presidente ha estado tendiendo las manos, invitando para hablar con Keiko, para hablar con Fuerza Popular, cuando convocó a todos los poderes del Estado para una especie de acuerdo de Estado, de país, y se negó la señora Luz Salgado a asistir a esa reunión donde se deberían arreglar los importantes proyectos que para el desarrollo de nuestro país. Máximo, hay una noticia de último minuto. Pedro Cateriano, ex ministro del gobierno de Ollanta Humala, ya, y persona muy cercana, como se sabe, a Mario Vargas Llosa, acaba de anunciar en el Twitter que ha pedido al presidente Pedro Pablo Kuczynski que se comunique con el señor Almagro, el secretario general de la OEA, para que en aplicación de la Carta Democrática y en defensa del orden constitucional y democrático en Perú, ante la amenaza del Congreso peruano que intenta vacarlo. Eso quiere decir que lo que está pidiendo o recomendando Pedro Cateriano es que el señor Almagro reclame la aplicación de la Carta Democrática e intervenga para impedir el proceso de vacancia de Pedro Pablo Kuczynski. Yo saludo las expresiones y la idea del señor Pedro Cateriano, porque es un señor constitucionalista. Con él luchamos codo a codo, viviendo en la misma casa en el exilio, la recuperación del régimen democrático. Entonces tiene toda la autoridad moral para decirlo, Máximo, y para solicitarlo. Máximo, pero hay cosas que están claras acá. Uno, que el presidente no dijo la verdad. Al presidente le preguntan, ¿no?, los medios de comunicación, que en fin puede ser un desliz o un olvido, pero cuando te lo pregunta una comisión oficial, una comunicación oficial del Congreso de la República, él dice enfáticamente: no he tenido ni directa ni indirectamente ninguna relación con... No era cierto, Máximo.
esto es cuestión interpretativa, Nicolás, por favor, yo quiero explicarlo en términos sencillos. Si tú tienes una casa en Lima y te trasladan a Piura por asuntos de trabajo, ¿qué haces con tu casa? Lo alquilas, lo dejas a alguien, a una persona de confianza. ¿Y de qué vives? De los usufructos, de la renta, del alquiler que previamente han pactado. No le preguntas a esa persona que crees que es de tu confianza qué es lo que va a hacer en tu casa. De repente hace de repente hace juegos artificiales, de repente hace otra cosa. La empresa es exactamente igual. Pero estamos hablando de una empresa que estaba contratando con Odebrecht en relación al proyecto Olmos, cuando tú, desde el gobierno, estabas tomando decisiones en relación a Olmos. O sea, ¿cómo que no hay relación? O sea, por supuesto que hay una relación, son Máximo. Temas de interpretación. Pedro Pablo es una persona que yo realmente admiro mucho y debería ser una persona muy representativa del país, porque siendo peruano de nacimiento, toda la vida se ha preocupado en sacar de la pobreza a nuestro país. Y eso lo dice su historia. Yo he hablado mucho con él. ¿Por qué regresó? Apenas terminó su carrera. Cuando terminó la economía, becado en la Universidad de Oxford, ¿por qué vino a Perú? A trabajar por su país, a contribuir a su país. Al no encontrar trabajo, tuvo que volver al extranjero, se fue al Banco Mundial, hizo una carrera extraordinaria. Ahí también lo llama el presidente Belaúnde y viene y se hace cargo del Banco Central de Reserva, renunciando a un puesto de $30,000 mensuales para ganar $500 mensuales aquí. ¿Por qué? Por ayudar a su país. Igual, salió mal porque vino Velasco y lo que sea. Nuevamente Belaúnde sale presidente, lo traen, lo llaman y deja sus cargos del Fondo Monetario y de todos los directorios que tenía y lógicamente hacía su banco de inversión por el prestigio que tenía. Claro, y el banco de inversión no es un pecado. Manuel Dagmar, que ha sido una persona muy crítica, no ahora, sino durante muchos años al papel de Pedro Pablo Kuczynski en las políticas económicas que se han desarrollado en el Perú, más bien lo que ha dicho es que venía acá para hacer negocios y defender intereses y las grandes empresas a las que representaba, y que cuando las papas quemaron y vino el terrorismo agarró su maleta y se fue. Lastimosamente, ¿no? Con Darme me conozco y él siempre está a la casa de buscar pecados, de buscar acusaciones, muchas veces injustificadas, pero definitivamente los caviares inventan cosas para poder justificar su trabajo y estar permanentemente pero Máximo, los caviares, a mí no me gusta la expresión de caviar porque me parece, en fin, no me parece que tenga ningún sentido, pero es la gente que hizo presidente, pero Pablo Kuczynski, no te pases. O sea, porque no tenían alternativa tampoco. Porque no tenían alternativa tampoco. Ahora, ¿qué van a hacer ustedes? O sea, si las cosas siguen su curso. Yo, sinceramente, ayer le pregunté a Duberlí Rodríguez, que se levanta de madrugada, este hombre me ha contestado como a las 5 de la mañana, ¿no? Porque yo le pregunté, ¿y qué pasa con esto? Me dice, es un procedimiento, el del amparo, ¿no? Que tiene que seguir su curso, y si el juez encuentra que hay argumentos, el juez tiene la facultad de resolver. Ahora, ¿cuál va a ser el argumento? Porque, digamos, esto, o sea, no ha ocurrido la vacancia express. Lo que ha ocurrido es la vacancia según los procedimientos que marca el reglamento. No tanto, yo creo que se están cortando pasos y lo único que reclamamos es el debido proceso. ¿Cómo se puede juzgar a una persona solamente con informaciones que vienen sin comprobar? Pedro Pablo, en vista de que ha sido acusado con esa relación, ha tenido que pedir los contratos firmados y ninguno de los contratos está firmado por él. Y eso ha dicho la verdad. Pero es obvio, pues, Máximo, no los va a firmar él, igual que le digas a Toledo que él ha firmado algún documento. Baiman era el puente, eso está claro. Pero el tema es el siguiente. No puedes mezclar dos cosas. Mientras Toledo hasta ha mentido con su profesión, Pedro Pablo siempre ha venido a cumplir y a servir a su país. Y eso me consta. Yo he recordado un hecho que no sé por qué mucha gente no lo quiere tener en el registro. Pedro Pablo Kuczynski tenía la nacionalidad norteamericana, fue candidato en el 2011 y hubo toda una campaña porque renuncie. Él dijo, yo ya renuncié. Está grabado, se lo dijo Augusto Álvarez Rodríguez en una entrevista en ATV. Era mentira. No había, y tan era mentira que Pedro Pablo ha renunciado en diciembre del 2015 recién. A ver, ahí o sea, lo que te digo, lo que pasa es que ustedes los periodistas analizan superficialmente los temas. Este señor
simplemente como era un ciudadano tan ilustre mundialmente y estaba entrando y saliendo de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos le ofrece un pasaporte americano. No es que se nacionaliza, no es que juran, nada. Le ofrecen para facilitar a un personaje de talla mundial el pasaporte. Entonces, en esa oportunidad que yo fui candidato con él como primer vicepresidente, Pedro Pablo presenta los papeles ante la embajada y dice, ¿sabe qué? Tengo que renunciar a esta nacionalidad porque eso es lo que exige mi país. Y presentó sus documentos y eso lleva un trámite. No es que renunciar inmediatamente. Cuando no sale elegido, la embajada lo llama. El embajador, oye, no saliste elegido, toma tu pasaporte que te puede servir. Son cosas que son explicables para personalidades que nos debería hacer sentir orgullosos del trato que un peruano recibe Una última pregunta, Máximo. Yo, por lo que percibo de la actitud que tienes tú, que eres una persona tan cercana a Pedro Pablo Kuczynski, es que en el caso de que el Congreso de la República vote a favor de la vacancia, ustedes no van a aceptar esa decisión y van a considerarla prácticamente un golpe de Estado, que es lo que han estado insinuando. Es ya un golpe de Estado, es un intento de golpe de Estado. Anoche mismo en el Consejo Ejecutivo Ampliado que hemos tenido de los PP Causas, se ha denunciado esto, que es un golpe de Estado porque se está atropellando todos los principios de una justicia real y legal. Máximo San Román, asesor del presidente Pedro Pablo Kuczynski, ha estado con nosotros esta mañana. Un gusto encontrarte nuevamente, Máximo, y una pena en estas circunstancias. Gracias, Nicolás, pero yo quiero decirte que yo siempre soy fiel a mis principios, que la política para mí y para Pedro Pablo es una oportunidad que tenemos de servir al país con toda nuestra experiencia, con todos nuestros conocimientos para sacarnos de la pobreza. Tupananchis kama llaqtamasikuña ama uyayrichichu kay mana allin runakunata. Tupananchis kama. Vamos a la pausa, volvemos con más. Muchas gracias, Máximo. Antes de seguir adelante con este programa que está intenso el día de hoy, ¿no? Bueno, todos los días está intenso. No nos podemos quejar de aburrimiento, no moriremos los peruanos. Tú también puedes tener un departamento en Asia, Condominio Resort Asia Soleil. Redescubra Asia, ven y disfruta de todas las comodidades que te ofrece Anderson Grupo Inmobiliario. Departamentos flat y duplex desde $87,900 que tú puedes pagar con un financiamiento directo y de acuerdo a tus posibilidades. Para más información llama al 383-6863, 383-6863 o al 933-320335, repito, 933-320335. Anderson Grupo Inmobiliario. Construimos el futuro para ti. Está tomando nota ahí don David Weissman de los teléfonos mientras lo hace. Nos vamos al Congreso donde está Álvaro Tapia. Cuéntanos, Álvaro. Gracias por el pase. Efectivamente, nosotros nos encontramos en el hall de los Pasos Perdidos. En esta oportunidad estamos con el congresista de Fuerza Popular, Miguel Torres, congresista. Buenos días, bienvenido a Exitosa. Consultarle acerca de esta acción de amparo, este recurso de acción de amparo que se ha presentado el día de ayer para, pues, de esta manera estar en contra de la vacancia, ¿no?, ante el Poder Judicial. ¿Qué piensa al respecto? Llama la atención. De hecho, en estos días no he podido estar presente por una situación médica, pero sí he estado informado de que no solamente algunos abogados independientes, sino que la bancada oficialista estaría sosteniendo la vulneración a un debido proceso. Falso, mentira total. Si ustedes revisan lo que dice nuestra Constitución, si ustedes revisan lo que dice el reglamento del Congreso, el Parlamento ha sido sumamente escrupuloso en seguir cada uno de los pasos que se deben de llevar a cabo antes de la vacancia de un presidente de la República. Se ha presentado una moción, se ha aprobado la moción, se ha corrido traslado de la moción y el día jueves se le va a escuchar al presidente de la República. Y no obstante que el reglamento señala que tiene 60 minutos para sostener su defensa, ya el presidente del Parlamento ha señalado que le va a dar todo el tiempo que requiera. Así nos tome horas de horas, nosotros lo vamos a escuchar. En lo personal, creo que existe un espacio muy pequeño, casi nulo, para que el presidente de la República pueda hacernos cambiar de parecer. Tengo una empresa que reconoce haber tenido relaciones comerciales y profesionales con el presidente de la República. Tengo un presidente de la República que reconoce haber obtenido resultados, beneficios económicos
como consecuencia de esas relaciones comerciales. Ahora, congresista, le quiero tocar el tema también de la bancada oficialista, y es que el día de ayer ellos invocaron a la unión de otros partidos en contra, presuntamente, pues, de este golpe de Estado que menciona está haciendo la bancada fujimorista por la vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski. ¿Qué piensa al respecto? Que el golpe en realidad lo hemos recibido nosotros los peruanos de parte del presidente Pedro Pablo Kuczynski y de sus mentiras. Cada una de las mentiras que el presidente ha hecho ha sido un golpe directo en la cara de las personas, pensando que nos pueden tratar de tontos, de sonsos, de personas que nunca íbamos a llegar a conocer la verdad. Entonces las cosas en su debida medida. Acá no hay ningún golpe de Estado. Cuando uno procede conforme a lo que señala la Constitución, nunca hay un quebrantamiento de nuestro orden. Si hay golpes, son los golpes que el presidente Kuczynski le ha dado en la cara a cada uno de los ciudadanos con sus mentiras. Sí, muchas gracias. Entonces el congresista Miguel Torres de Fuerza Popular informó a Álvaro Tapia para Exitoso. Muchas gracias, Álvaro. Está muy tensa la situación y está con nosotros don David Weissman. Bienvenido, David. Un gusto tenerte nuevamente con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación en un momento tan difícil y complicado y muy triste para el país. Tú eras parte del gobierno de Alejandro Toledo, donde estaba Pedro Pablo Kuczynski. Bueno, estás también Fernando Zavala, pero digamos, ¿cuál es el juicio que tú tienes, David, de esto que está ocurriendo? Bueno, quisiera comenzar recordando un hecho muy importante y que fue casi finalizando el gobierno de Alejandro, donde se estaba discutiendo precisamente el tema de la interoceánica 1, 2 y 3. Alejandro había salido de viaje, yo había tenido un desencuentro bastante fuerte con Pedro Pablo, porque él en ese momento, ministro de Economía, premier, decía que había chorreo, y la gente no veía el chorreo. Un periodista me lleva a un mercado popular para que yo entreviste a los dueños de los puestos de venta de verdura, frutas, y les pregunte si hay chorreo o no, y todos decían que no había chorreo y que había situación difícil. Eso originó un desencuentro muy fuerte con Pedro Pablo. A los pocos días viaja Alejandro a Estados Unidos y Pedro Pablo, ministro de Economía y premier, convoca una reunión en la presidencia del Consejo de Ministros para firmar el tema de la interoceánica. ¿Y quién se había quedado encargado de la presidencia? El presidente encargado era David Weissman. Así es. Exitosa. Y había que firmar. Entonces estaba toda la prensa ahí, me hacen amistad con Pedro Pablo y comienzan los expositores que había llevado Pedro Pablo, que además era presidente de Proinversión. Proinversión, claro. Imagínate tú todos los poderes juntos de decisión, poderes de decisión. Y yo comienzo a cuestionar. ¿Y qué cuestiono? Las adendas, los crecimientos de los valores de 300 millones para llegar a más de 1.200, 1.300 millones, y cuestiono una forma bastante agresiva con mis asesores. ¿Y qué hace Pedro Pablo? Levanta la sesión abruptamente y todo se termina. Y se acabó, por lo menos por ese día, lo de la interoceánica. Regresa Alejandro a los pocos días y se firma la interoceánica. Esa es una anécdota que yo viví como presidente de la República, encargado de la presidencia, ¿no? Entonces, es importantísimo recordar, porque tenemos una cuestión muy grave los peruanos, que nos olvidamos muchísimo de las cosas. Y no es bueno olvidarse, porque el olvido conduce a que siempre se repitan y repitan cosas no sacrosantas para el país, que nos hacen daño a 32 millones de peruanos. Es bueno decirlo, recordarlo, y que la gente lo tome en cuenta, lo evalúe en un momento tan difícil para el país.
Ahora, hay una discusión en este momento que es el centro del debate sobre la vacancia, que tiene que ver no solo con el hecho de que el presidente, y yo creo que eso a estas alturas ni él lo discute, que él no dijo la verdad. Llámenlo como quieran. Así es. Pero no dijo la verdad. ¿Ya? Pónganle el título que quieran. Pero lo segundo es cuál era su papel. Él dice, sí, yo tenía una empresa Westfield, porque hemos dejado de lado First Capital, Correcto. aceptando por el momento que no es de él, Así es. realmente, o que su nombre no figura ahí, pero Westfield es el dueño, único dueño. Y él dice, yo le encargo a mi amigo Sepúlveda y yo no sé lo que él hace con la empresa. El problema es que la empresa está contratando con Odebrecht para el proyecto Olmos, que es un proyecto sobre el que él está tomando decisiones desde el gobierno. Así Entonces, es. tú estabas ahí. O sea, ¿cómo fue este tema? ¿Qué es lo que tú recuerdas de lo que pasó en esos días? Bueno, como él lo ha vuelto a repetir, o voy a decir recordar, él habla en sus últimas 3 o 5 declaraciones de que él sabía que Sepúlveda estaba intentando hacer negocios con Calma, con Calpa, con Calpa, con H2, Enesur, claro. etcétera, etcétera, que acá está la parte, creo, más delicada de su propia exposición de Pedro Pablo. Todas estas empresas, Calpa, Enesur, etcétera, eran empresas que estaban operando o estaban en proceso de operar en el Perú, no en el extranjero. Y él, propietario único de una empresa como Westfield Capital, sí. Westin Capital, y también funcionario público, ministro en esa época, tenía la responsabilidad, y él mismo lo está diciendo, él mismo, la responsabilidad de llamarlo a este señor Sepúlveda y decirle, oye, compadre, tú buscas que hacer negocios en el mundo que es tan grande, pero no me hagas un negocio. Pero él dice, yo no sabía. Es difícil de creer eso, ¿no? O sea, se ha mostrado ayer parte del registro migratorio. En promedio, este señor Sepúlveda venía cada 12 días a Lima. Correcto. Y entiendo que si se levanta, por lo que dice gente que ha estado cercana a ellos, que si se levanta el secreto de las comunicaciones vas a descubrir que hablaban prácticamente todos los días por teléfono. Entonces, con mayor razón, ¿cómo él puede decir que él no sabía absolutamente con quién hacía ni cómo hacía? Y hay una cosa, fíjate, la mentira tiene patas cortas, uno. Y segundo lugar, yo creo de que dentro de los 32 millones de peruanos hay personas que tenemos un pequeño IQ, ¿no? O sea, un pequeño grado de inteligencia. Porque él compara esto con un banquito, con un banco grande, y compara con el gerente. Por supuesto que los accionistas no tienen ninguna responsabilidad con las decisiones que pueda tomar un gerente. Pero ningún banco espera 12 años, o una junta de accionistas espera 12 años para recién darse cuenta a los 12 años, oh caramba, me han llegado estos papeles. No, señor. Los bancos y su pequeña empresa de él tenía que hacer una junta de accionistas con él mismo y con Sepúlveda cada año para saber el resultado de sus negocios, si eran exitosos o eran malos negocios. ¿Qué cosa hubiese pasado? Claro, es decir, es imposible que él no supiera, o sea, no. Imposible. Porque ¿qué cosa hubiese pasado si es que él, con esa entera confianza, 12 años sin saber qué hacía, y él mismo dice, era su gestor? ¿Qué cosa es un gestor? Es alguien que gestiona por alguien de otra persona cosas. ¿Para quién? Para el dueño. ¿Y quién era el dueño? Él. ¿Quién es él? Pedro Pablo Kuczynski, que le dio la confianza de que gestione negocios para que gane los dos. Y entonces, termino con esto. Entonces, yo me pregunto, en los 12 años nunca se reunió
para pedirle cuentas. Oye, vamos a ver, han pasado a los 5 años ya, han pasado 5 años, ¿cuánto ha ganado? ¿Cuánto hemos perdido? Resulta que él a los 12 años se da cuenta cuando recibe en su cuenta un abono de $382,000, creo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo Ahora, nos va ¿por qué David primero fue Elian Karp y ahora el abogado Alejandro Toledo prácticamente están amenazando a Pedro Pablo Kuczynski? ¿Tú crees que Alejandro Toledo es capaz de acogerse a alguna forma de colaboración eficaz para librarse de la mano de la justicia? Yo creo que en la misma forma como Maiman, después de resistir mucho tiempo y ya darse cuenta que es imposible para él vivir perseguido, enclaustrado prácticamente en un país sin poder salir no solamente a disfrutar del mundo, sino a hacer negocios en el mundo. Yo creo de que todas las cosas tienen un límite en la vida. Y yo creo que va a llegar un momento en que tanto Elian como Alejandro Toledo se van a tener que someter a la confesión sincera. Confesión sincera, y van a tener que decir la verdad. Y hay una cosa que no hay que olvidar tampoco. Y sin ningún ánimo en contra de Pedro Pablo ni de nadie, porque acá lo que perseguimos todos los peruanos es saber la verdad. No queremos más mentirosos en el país, no queremos más engaños, no queremos más corrupción, carajo, en el Perú. No estamos hartos de corrupción en el país. Sea quien carajo sea, me disculpa de las palabras y le pido 1000 perdones a todos los peruanos por lo que estoy diciendo en este momento, totalmente indignado por los que trabajamos y nos rompemos los forros todos los días, y en ese caso va a tener que decir la verdad. ¿Sabes por qué? Porque ya lo amenazó Elian, ya le dijo a PPK, le dijo, cuidado, públicamente, yo sé muchas cosas de ti, no me hagas hablar. Ya le lanzó la primera amenaza Elian Karp hace aproximadamente unos 6 o 7 meses. Y creo que eso va a terminar sucediendo. No puede seguir un país con un desprestigio tan grande, presidentes presos, presidentes investigados. El presidente representa a la nación y nos representa a 32 millones de peruanos. ¿Quién me está representando a mí? ¿Una persona que no dice la verdad? ¿Una persona que tiene muchísimo que explicar? Y yo no estoy a favor de que hayan eventualidades tan dramáticas y graves como cambiar presidentes o cambiarse de un par de camisetas en el día. No, pero si es que hay que hacer justicia con algo, si es que hay que saber la verdad, si es que no hay que permitir que siga habiendo corrupción en el país, mentirosos en el país, como casi todos los que han sido presidentes de la República nos han mentido, porque en las campañas electorales te ofrecen 1000 cosas y al día siguiente cambian las cosas, como fue Alejandro Toledo. Creo que el más importante insigne de la mentira y de la corrupción en el Perú. ¿Podemos seguir permitiendo eso los peruanos? No, de ninguna manera. Si hay que castigar, sea quien sea el presidente, sea quien sea, que se le castigue en la forma más drástica que haya para castigarlo. Claro, porque el tema es que hace un rato hemos escuchado a Máximo San Román diciendo que esto es un golpe de estado de los fujimoristas, digamos, ¿no? Que los fujimoristas están detrás y que ellos son los que... esto es una especie de conspiración que empezó prácticamente el día que Pedro Pablo Kuczynski se instaló en el gobierno. Yo respeto totalmente, yo soy muy amigo de Máximo, respeto. Pero yo quisiera que me conteste todos los que están defendiendo a PPK. Acá tengo una portada de un medio de comunicación que dice Toledo, PPK y Cecilia Blume para favorecer a Odebrecht.
presionaron al ex contralor a Genaro Matute, señor. Y puede venir hoy en día el señor PPK a decir que no conoce a nadie de Odebrecht, que nunca tuvo ningún negocio, que nunca tuvo nada que ver, que no sabe nada, que desmienta este diario, que desmienta... Bueno, acá lo dijo Beatriz Mejía, que es Beatriz Mejía, colaboradora de Genaro Matute, amiga personal de Genaro Matute, de cómo, porque es verdad, eso está incluso registrado, sí, señor, en los documentos, cómo la Contraloría decía, esto no procede. ¿Por qué? Porque hay un problema con los costos, hay un problema con la calidad de la obra, hay un problema con los procesos judiciales que no solamente Odebrecht, Graña y Montero tienen con el Estado peruano. Esos señores no pueden contratar con el Estado peruano. Les pasaron por encima. Es más, gravísimo. Odebrecht no podía contratar en el Perú con ninguna entidad estatal. ¿Sabes por qué? Porque ya estaba involucrado en corrupción, tenía 2 juicios con el Estado. Y de acuerdo a la ley peruana, empresa que tiene juicios por corrupción o por dudas de corrupción, solo por dudas de corrupción con el Estado, no puede participar en ningún tipo de obra con el Estado peruano. Exitosa. Y lo hicieron participar. Ahora, ¿tú qué le recomendarías a Pedro Pablo Kuczynski, David? Porque estamos entrando a un nivel de confrontación sumamente peligroso. Es decir, Sí. que te ocurra que el Congreso decida el viernes o sábado, después de la maratónica discusión que estoy seguro va a ocurrir en el Congreso, que Pedro Pablo Kuczynski es vacado y Pedro Pablo va a ir al Tribunal Constitucional y van a ir a la OEA, a la Corte Interamericana, y va a haber un desconocimiento de la decisión, pero el problema que puede ocurrir es que en el camino aparezca nueva información sobre los vínculos de PPK y Odebrecht. Y esto nos ponga en una situación, y a él mismo, ¿no? Lo exponga en una situación peor aún de la que ya está viviendo. Yo creo que él es una persona que tiene casi 80 años, como yo los tengo, y los trabajo muy duro. Yo creo que a su edad, él debería de someterse a la confesión sincera. Esa es mi recomendación. Y pedir perdón por lo que no ha estado diciendo la verdad en todo este tiempo. Y dejar la presidencia en la forma más estable, que es trasladarle a sus 2 vicepresidentes. Es decir, que lo más razonable y digamos lo más correcto que podría hacer Pedro Pablo Kuczynski es renunciar. Es más, en la campaña electoral, Pedro Pablo Kuczynski se jactó muchas veces teniendo a su lado a su vicepresidente Vizcarra y a la señora Mecha Arauz, y decía él, no se preocupen, cualquier cosa que pase, tengo a Mechita, así, en términos muy afectuosos, y tengo a Vizcarrita, decía él. Bueno, pues, señor Pedro Pablo, usted tiene ahorita a Vizcarrita y a Mechita. Dejen que ellos continúen con el Perú. Si usted dice que ama al Perú, sométase a la confesión sincera y retírese más o menos, es lo menos que le puedo decir, más o menos bien del país, y que el país siga andando. De lo contrario, entramos en un torbellino del cual nadie en el Perú en este momento sabe cómo podemos salir de esto. David Weisman ha estado con nosotros. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Vamos a la pausa, regresamos con más. Esto es Exitosa. Estamos en el 95.5 de la FM en Lima. Estamos en más de 65 ciudades a lo largo y ancho del territorio nacional. Pero estamos también en televisión. En Movistar, Canal 11. Pasen la voz. Regresamos.
jóvenes abogados, pero independientes. Y como independientes, y en el estudio que hemos hecho, hemos llegado a la conclusión de que el proceso de vacancia no se está dando en los términos que la Constitución establece, ¿no? Y se está violando principalmente el artículo 99 de la Constitución, y que es al estudio que nosotros... Yo vengo acá armado con mi... o sea, se hace tanta referencia a la Constitución que la tengo en el bolsillo. Acá está. Artículo 99, a ver, déjeme buscar. ¿Qué es lo que dice exactamente el artículo 99 que según ustedes se está violando en este momento? 103, ¿dónde voy? 101, acá está. 95, 97, 99. Corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso al Presidente de la República, a los representantes, al Congreso, a los ministros, a los miembros del Tribunal, a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, etcétera, etcétera, por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta 5 años después de que hayan cesado en estas. Sí, es cierto. Como tú lo acabas de leer, Nicolás, en principio te agradezco la invitación para permitirnos brevemente exponer por qué es que consideramos nosotros que el procedimiento o proceso de vacancia se ha saltado una etapa, que es la que regula el artículo 99 de la Constitución Política del Perú. Este artículo se aplicó en su momento correctamente en el caso de la vacancia del expresidente Alberto Fujimori. Fue la Comisión Permanente del Congreso quien acusó al presidente Fujimori para que después el Pleno le diera vacancia. Le hicieron 2 acusaciones constitucionales. Y esas acusaciones constitucionales... Porque ¿cuál es el procedimiento que se ha seguido en este caso? El que establece el reglamento para el pedido de vacancia. El reglamento del Congreso. El reglamento del Congreso dice que se requiere... que 87 votos de los parlamentarios. Claro, no, pero hay un primer procedimiento. Se requiere... Una moción de vacancia. El 20% de miembros para que se del Congreso, que son 26. Para que se admita a trámite se necesita el 40%, o sea, 52 congresistas. Y para que proceda el pedido de vacancia se necesitan 87 votos que son, ¿no? Claro. En principio, hemos podido evaluar las opiniones de muchas personas, destacados abogados en materia constitucional, y todo el mundo habla de arbitrariedad, todo el mundo habla de inconstitucionalidad, pero nadie se ha tomado la molestia de aterrizar la idea en el terreno jurídico para que esta presunta arbitrariedad se discuta, ¿no? O sea, todo el mundo dice es inconstitucional y ta. Entonces, nosotros consideramos que el reglamento del Congreso, si bien es cierto, es una norma con rango de ley, no tiene rango constitucional. Y el artículo 99 es claro cuando dice que si el presidente de la República infringe la Constitución o, en su defecto, comete delito en el ejercicio de sus funciones, le corresponde única y exclusivamente ¿a quién? A la Comisión Permanente del Congreso acusarlo. Claro, y esto, en este caso, en el caso del presidente Pedro Pablo Kuczynski, no ha ocurrido. Es por eso que se promueve la demanda de amparo, en función a nuestros derechos constitucionales. Ojo, porque no somos abogados del señor presidente, porque muchos estamos escuchando también que se dice que somos abogados del presidente. Estamos interponiendo nuestra demanda a título personal. Como abogados independientes. Como abogados independientes, en aras de que se respete el órgano constitucional. No le prohibimos al Congreso ni estamos en contra de un procedimiento de vacancia. Simplemente lo que estamos diciendo es que el proceso de vacancia se lleve conforme lo establece la Constitución Política del Perú. Se aplica la norma constitucional. En todo caso, si los congresistas quieren aplicar el reglamento, pues hagan una acusación constitucional. Más simple, que hagan una reforma a la Constitución. Claro, pero la propia Constitución establece causales de vacancia, ¿no es cierto? Sí. Esa sería la infracción del presidente, la presunta infracción. Pero ¿cuál es el artículo de la vacancia? 113, inciso 2. 113, ¿no es cierto? Acá está. Sí. La presidencia de la República vaca por muerte del presidente, por permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso y por aceptación de su renuncia o por salir del territorio nacional sin permiso del Congreso o no regresar a él dentro del plazo fijado. Sí, esas son las causales, Nicolás, pero son causales, como se dice, de fondo. Lo que nosotros estamos discutiendo es que formalmente el proceso de vacancia no se está llevando conforme a la Constitución. O
sea, Sí, claro. los incisos que tú bien has leído, lo que señalan es la discusión de fondo, la incapacidad permanente temporal. Se va a tener que discutir. Claro, pero esto es diferente a una denuncia contra el presidente, ¿no? O sea, porque acá dice, se refiere al artículo 99, cuando se le acusa por infracción a la Constitución o por todo delito que cometan en el ejercicio de su función y hasta 5 años después de haber cesado en estas. Acá se refiere a delitos, pero el artículo infracción, 113 está hablando de vacancia de la presidencia, para lo cual de lo que se está hablando no es de la comisión de un delito, sino de la incapacidad moral. No, Nicolás, el artículo 99 es claro. Cuando en el último párrafo dice, por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta 5 años después de que hayan cesado en esta. O sea, el presidente de la República estaría en curso, en infracción constitucional por encuadrar su situación en el 103, inciso 2. Claro, pero en todo caso es una contradicción de la propia Constitución. Sí. Con mayor razón. Porque la vacancia no se refiere a un proceso distinto que sería el acusarlo por un delito preciso, ¿no es cierto? Se entiende que el presidente es la máxima autoridad o la magistratura más alta. No le vas a aplicar el reglamento del Congreso, pues, Nicolás. O sea... Claro, pero acá el artículo 113 dice que una causal de vacancia es esta de permanente incapacidad moral o física. El Congreso puede declarar que el presidente no está capacitado moralmente para seguir dirigiendo el país, lo cual no supone necesariamente hacer un proceso en el que intervenga hasta el Ministerio Público para aprobar la comisión de un delito. Eso no lo puede declarar el Congreso. Sino que, como está nuestro petitorio, ¿qué pedimos? Que el Poder Judicial, en estricto sentido de justicia y legalidad, le ordene al Congreso de la República la suspensión del proceso o procedimiento de vacancia presidencial llevado adelante de forma ilegal al amparo del reglamento del Congreso de la República por resultar ser una norma inaplicable e inconstitucional. Pero lo que ustedes están diciendo es que el reglamento del Congreso viola la Constitución. Está yendo contra el proceso, claro, que establece la Constitución. La Constitución es clara en el artículo 99, que cuando el presidente infringe la Constitución por cualquier motivo, le corresponde a la Comisión Permanente del Congreso acusarlo. Ahí se inicia el procedimiento. Esa es la pauta. Claro. Esto se lo han saltado a la garrocha el Parlamento, como quieren festinar pero una acá vacancia. Pero al presidente no se le está vacando por haber infringido la Constitución o por haber cometido algún delito en particular. Bueno, se entiende que por no ser moral, porque se entiende que presuntamente es un inmoral, está infringiendo la Constitución. Por eso encuadra en el artículo 113, inciso 2. Entonces, corresponde que la acusación permanente del Congreso... La comisión, o sea, ustedes dicen el procedimiento que se debe seguir es ese. Comisión permanente. No estamos en contra de una vacancia presidencial, pero que se haga bien la vacancia. O sea, que no se respete, que no se lleve adelante una vacancia violentando la norma. Eso es lo que estamos diciendo. Eso es lo que está en tela de juicio acá. O sea, este es un procedimiento de vacancia viciado. Es un procedimiento de vacancia nulo, con vicios desde su origen. El Parlamento en ningún momento, a través de la comisión permanente, lo ha acusado al presidente. Se ha saltado a la garrocha en lo que dice el 99, el artículo 99 de la Constitución. Claro, pero ahí los especialistas van a establecer una diferenciación entre la denuncia que procede por la comisión de una infracción constitucional o de un delito durante el ejercicio de la función, ¿no es cierto? Y el procedimiento para la vacancia sobre el que no da detalles la Constitución. Porque acá no se está refiriendo al procedimiento de vacancia, sino que justamente el 113 lo que da son las causales. Y ya es el 99 quien recoge el procedimiento de acusación constitucional. Exacto. Que debe ser hecho por la comisión permanente. ¿Y qué es lo que no se ha hecho en el Congreso? El Congreso ha propuesto la moción de vacancia. Claro, pero la propia Constitución dice que el presidente no puede ser acusado durante el ejercicio de su función. Ese es el artículo 100, que es posterior a la interpretación del artículo 99. Claro, es para otra cosa. O sea, si se acreditara que el presidente, por ejemplo, ha favorecido a la empresa Calpa durante sus funciones como presidente y que entre otras cosas ha nombrado, que él ha reconocido que ha tenido una relación con Calpa, ¿no es cierto? Claro. Y resulta que la viceministra de Energía ha sido la gerenta legal de Calpa por 8 años.
¿no? Y se supone que esto es un gesto de favorecimiento de una empresa que ha sido cliente del presidente cuando ha tenido ejercicio de la... Es el tema de fondo. No es cierto, ya, pero eso podría ser en un contexto más global considerado un delito de función, ¿no es cierto? Delito de función, pero para eso hay que esperar que el presidente termine su mandato, no se le puede acusar por eso ahora. No. Se le puede investigar, pero no se le puede acusar. Son hechos que han ocurrido presuntamente anterior a su gobierno, son unas presuntas contrataciones que ha tenido con una empresa privada y que le han originado que el Parlamento diga que el presidente es inmoral. Bueno, no sabemos si el presidente es moral o inmoral. Lo que sí estamos seguros es de que el procedimiento iniciado en su vacancia adolece de un vicio insubsanable por no cumplir con la... Claro, pero es que el argumento que van a usar, yo no soy un especialista en el tema, por supuesto, ¿no? Ustedes saben más que yo de esto, pero yo tengo la impresión, por lo que estoy leyendo, de que una cosa es, un tema es el que aborda el artículo 99 y el 100 que lo desarrolla, donde se refieren a infracciones de la Constitución y a delitos cometidos en el ejercicio de la función, en este caso de presidente. El presidente hoy día ha presentado un... No es cierto, pero acá estamos hablando de otra cosa, estamos hablando del procedimiento... La vacancia se da también por infracción directa a la constitucional. Constitución. También se puede dar por infracción constitucional. Ahí lo dice el 99. Dice por infracción de la Constitución y por todo delito que cometa en el ejercicio de funciones. El presidente hoy día ha presentado, por lo que acabamos de ver, una solicitud. O sea, ustedes dicen, ya, si no dijera infracción de la Constitución, sí procedería o sería menos discutible, pero claro. En el momento que dice infracción de la Constitución... Exacto. Además de que el tema de fondo se tiene que dilucidar todavía en una investigación. No se puede acusar a nadie sin el debido proceso. Lo que está claro es que esto hay que... O sea, estamos al borde de una decisión que es trascendente para la vida nacional. Lógico. Porque yo creo que de lo que se trata es entre otras cosas, de demostrar que podemos tener una institucionalidad que sea capaz de enfrentar situaciones tan críticas como la de vacar un presidente. Ese es el detalle. Y que la democracia no se derrumbe por eso sino Nicolás, al revés se fortalezca, porque tiene mecanismos para enfrentar situaciones tan complicadas. Nicolás, tú no puedes vacar a un presidente o a cualquier funcionario de alto nivel violentando la ley. Si no, imagínate. Exponen al Estado peruano. Está buena la discusión, ¿eh? Está buena la discusión. Exponen al Es una Estado discusión peruano. absolutamente razonable y legítima. Lógico. La que están planteando y la vamos a Van a hacer. exponer al Estado peruano de que el presidente Kuczynski, de ser vacado de forma ilegal, demanda al Estado peruano por la tremenda... En la Corte Interamericana, en el Tribunal Imagínate Constitucional. que la Corte Interamericana más adelante le ordene... Lo al Estado, restituya. Restitúyelo, porque lo ha vacado de forma ilegal. ¿Por qué? Porque la Comisión Y de repente en ese momento ya hubo elecciones y ganó Guzmán. Vamos a quedar... vamos a quedar mal. Aquí Lo se Lo trata saca a Guzmán. es de defender la democracia, la Se ríe la señora institucionalidad y todas las instituciones que deben estar pertinentes aquí trabajando. No, yo creo que es, sinceramente, me parece Nicolás, absolutamente legítima la discusión que ustedes están planteando. El juez Luis Ramírez Niño de Guzmán es el que tiene la causa del 11 juzgado constitucional. Bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a consultar la opinión del constitucionalista. Muchas gracias por estar con nosotros. A ti, Nicolás, muchas gracias. Y qué bueno que esta discusión involucre a los jóvenes, además de una manera positiva, ¿no? Porque la política, en el peor sentido de la palabra, que es la que hemos estado sufriendo en las últimas décadas, hay que dejarla de lado. Tenemos una información de último minuto. Antes de ir a la pausa, pescadores han bloqueado el kilómetro 441, ¿no? De la Panamericana Norte. Rosario Ágreda está ahí. Chimbote, adelante. Así es, Nicolás, información desde Chimbote. ¿Qué pasó? Se nos puso electrónico el audio. A ver, vamos a... Hay todo un conflicto con los pescadores por el tema de la temporada de pesca de anchoveta. Ha habido también, la mayoría de los pescadores han venido con sus familiares a esta medida que han tomado desde el distrito de Cosco, que han comenzado en la Plaza de Armas con esta marcha y donde se han apostado dentro del túnel de Cosco. Ellos estaban ahí haciendo cuando efectivos policiales han tirado bombas lacrimógenas totalmente caóticos en los no sé. Sí, lamentablemente no. Vamos tras la pausa, vamos a tratar de recuperar la comunicación, pero está pasando lo que no tendría que pasar. La gente, yo creo que está mal, ¿no? O sea, no es correcto que la gente bloquee carreteras, pero ¿qué hace cuando no te escuchan, pues?
cuando no te atienden. O sea, se lleva a estas situaciones de confrontación simplemente por la falta de responsabilidad en el manejo de la comunicación con la gente. Y esto pasa en todos lados. O sea, me acaba de llegar otra carta de los trabajadores contratados bajo el sistema CAS, esta vez del Ministerio de Relaciones Exteriores, que también acá son tratados como trabajadores de segunda categoría. Y están indignados y tienen absoluta razón, ¿no? Los nombrados ganan más de 5.000 soles mensuales, reciben CAFAE, cuentas consulares que les dan 2 ternos de invierno, 2 pares de zapatos, 3 camisas, 3 corbatas, 2 ternos. Y a los CAS les dan 300 soles de aguinaldo y un panetón de 10 soles. ¿Ah? Esa es la diferencia. Trabajadores que cumplen la misma función y que tienen 2 categorías distintas. Esto es inaceptable, esto tiene que cambiar. Y después la gente sale a protestar con justa razón y se quejan. Háganle caso y resuelvan esto, que además esta es otra promesa electoral incumplida. En fin, ¿qué vamos a hacer? Hay que renovar la clase política. Vamos a la pausa, regresamos con más. Esto es Exitosa. Estamos de regreso, esto es Radio Exitosa. Estamos en el 95.5 de la FM en Lima. Estamos en 65 ciudades a lo largo y ancho del territorio nacional. Estamos también en televisión, en Movistar Canal 11. Pasen la voz. Antes de seguir adelante, un mensaje de nuestro auspiciador. Usted también puede tener un departamento en Asia. Condominio Resort Asia Solé. Descubre Asia, ven y disfruta de todas las comodidades que te ofrece Anderson Grupo Inmobiliario. Departamentos flat y dúplex desde $87.900, con financiamiento directo y de acuerdo a tus posibilidades. Para más información puedes llamar al 383-6863, repito, 383-6863, o al 933-320335, repito, 933-320335. Anderson Grupo Inmobiliario. Construimos el futuro para ti. Ahora sí, tenemos el contacto con Rosario Ágreda de Chimbote, donde hay una movilización de pescadores que han bloqueado la carretera y están enfrentados a la policía. Adelante, por favor, Rosario. Así es, información desde Chimbote. Estamos en el kilómetro 441 de la Panamericana Norte. Efectivamente, los pescadores decidieron apostarse en el túnel de Cosco. Este acceso que se tiene en la Panamericana Norte, y los efectivos policiales han tirado bombas lacrimógenas. Una de ellas ha impactado en el rostro de uno de los pescadores, los cuales, la mayoría de ellos, han estado acompañados de sus esposas, hijos, en la protesta. Continúan tirando las bombas lacrimógenas dentro del túnel de Cosco. Son cientos de pescadores que están en contra, pues, de que se habilite esta segunda temporada de pesca, y ellos han salido desde la Plaza de Armas de Cosco en una marcha de sacrificio hasta el distrito de Chimbote. En estos momentos el tránsito vehicular está totalmente paralizado a un costado de la vía de la Panamericana, no hay acceso y continúan los efectivos policiales dentro del túnel de Cosco enfrentándose con los pescadores. Rosario Ágreda para Exitosa. Rosario, estás en la línea. ¿Sería posible escuchar a algunos de los dirigentes de esta movilización para saber qué es lo que ha pasado, porque han llegado a esta medida extrema? Nicolás, lo que no puedo ingresar es que lamentablemente está todo lleno, el túnel de humo, no puedo ubicar a nadie. Realmente es caótico lo que está pasando dentro de este túnel, porque es la única vía de acceso para poder trasladarnos de Chimbote hacia el norte, y es dentro de este túnel que han tirado las bombas. Está totalmente lleno de humo, no se puede ver, a pesar de que dentro del túnel hay luz, pero ni aún así se puede ver el acceso. Pero lamentablemente no se puede conversar. Lo que hemos podido conversar en horas de la mañana, uno de los representantes de los pescadores del sindicato José Olaya Balando, el señor Santiago Bocanegra, señalaba es que ellos habían estado en Lima, han estado la semana pasada, quisieron conversar con el ministro de la Producción, pero con toda la situación que se viene pasando referente a lo del presidente Pedro Pablo Kuczynski, no se pudieron reunir y conversaron con el viceministro, pero que lamentablemente les dijo que ellos iban a levantar y se iba a dar de todas maneras esta segunda temporada de pesca. Tras esta respuesta, ellos han decidido radicalizar su medida de protesta, tomando la decisión de hacer una marcha desde el distrito de Cosco
regresando a Chimbote, y pues obviamente uno de los accesos para poder movilizarse es el túnel de Cosco, donde ha sido tomado en esta vía importante y donde acaban de tirar, y los efectivos policiales continúan ahí, han tirado bombas lacrimógenas, donde un pescador ha sido impactado nuevamente, como lo reitero, con una bomba en el rostro. Ha tenido el apoyo de algunos de sus compañeros, pero no lo hemos podido ver si es que ya ha sido derivado a un centro de salud. Muchas gracias, Rosario, por esta información. Es increíble. Estos dirigentes de los pescadores estuvieron acá la semana pasada. Nosotros los entrevistamos, salieron en otros medios y lo que están demandando es algo absolutamente razonable. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que en la pretemporada de pesca y con la información científica, además con la que se cuenta, lo que ha quedado claramente establecida es que por diversas razones hay un problema con la anchoveta, que lo que se está pescando es una anchoveta adolescente e incluso más pequeña, lo que le llaman la peladilla, y que si se procede a la temporada de pesca en estas condiciones se va a depredar la especie. Es decir, son los pescadores que además se están perjudicando con que no haya temporada de pesca, porque ellos van a dejar de ganar, pero ellos están dispuestos a hacer el sacrificio porque están cuidando una especie tan valiosa como es la anchoveta. Entonces es increíble, que yo no entiendo por qué está ocurriendo, que es esto una concertación entre funcionarios del gobierno y los representantes de la industria de la harina de pescado, que están desesperados. O sea, eso es más importante que conservar la especie y ya al colmo ni siquiera recibirlos. Eso ya me parece una falta de respeto y por eso la gente se indigna, pues. Por eso la gente se indigna. Yo sé que están causando molestias en la carretera, que hay gente que no tiene por qué pagar los platos rotos de este tema, que hay gente que se está movilizando, que va a causar perjuicios al comercio, hay gente que se está movilizando para visitar a sus familias o por negocios o por lo que fuera, y que esta gente no tiene por qué pagar esta situación, pero es la desesperación de no ser escuchados lo que lleva a este tipo de medidas. Y me parece sinceramente una barbaridad haber tirado bombas lacrimógenas dentro de un puente, porque eso puede incluso costarle la vida a alguna persona, que ojalá no ocurra. Qué barbaridad. Estamos en la línea con Alberto Otárola, abogado de Ollanta, Humala y Nadine Heredia. Alberto, muy buenos días. Buenos días, Nicolás. Muchísimas gracias por la llamada. ¿Cuál es la reacción? Tú has podido conversar, Alberto, con Ollanta, Humala y Nadine Heredia luego de que se rechazara la solicitud, que entiendo fue hasta un nivel de casación, para cambiar su condición. Es decir, lo que ellos reclamaban, o lo que están reclamando ustedes como su defensa, es que el proceso siga con ellos en libertad o con otro tipo de restricción que no signifique estar en la cárcel. Bueno, en efecto, expresar la consternación por una decisión de la Corte Suprema que no solamente afecta ya, en este caso, los derechos más elementales de Ollanta Humala y Nadine Heredia, sino que también está afectando, espero que no sea de manera irreversible, la estabilidad emocional de su familia y de sus hijos. En concreto, Nicolás, ¿qué cosa es lo que ha dicho la Corte Suprema? Ha aplicado una plantilla en la que siempre tiene para rechazar los recursos de casación, para decir una frase y hacerlo en sencillo, ¿no? Dice que no tiene interés casatorio este caso planteado ante ellos. Es decir, para la Corte Suprema, ahora la situación, la prisión preventiva de un expresidente de la República no tiene interés casatorio. Esto realmente, más allá de los análisis y vicisitudes jurídicas y legales que se pueden también comentar, expone, creo yo, una lamentable falta, ¿no?, de tino procesal y, digamos, un miedo evidente de los magistrados que han participado en este proceso, de contradecir a cualquier tipo de presión que saben que la tienen por parte del fujimorismo y del aprismo, que son los que están interesados en que Ollanta y Nadine continúen en prisión. Entonces vemos que la seguridad jurídica, las garantías procesales, la defensa de los derechos fundamentales, la revisión de las condiciones procesales en virtud de las cuales se otorgó una indebida prisión preventiva, cambiando de reglas de manera arbitraria, no son de interés para la Corte Suprema, es decir, no tiene interés casatorio. Entonces estamos perdiendo el sentido lógico de las controversias judiciales, estamos ingresando peligrosamente, diría yo, retrocediendo, diría yo, a un poder judicial que me recuerda mucho al poder judicial de los 90, timorato, ¿no?, y miedoso frente a la presión política que ciertamente todo el país lo ha visto, recibe por parte de la felizmente temporal, espero yo, mayoría fujiaprista, que en este momento es el poder de facto en el país.
O sea, ¿ustedes atribuyen el hecho de que Nadine Heredia y Ollanta estén en la cárcel a una presión política del fujimorismo y del APRA? Pero es evidente, Nicolás, o sea, no existe, en el caso judicial concreto, se le preguntó a la Suprema 3 cosas muy sencillas, ¿no? Uno, nunca la Corte Suprema tomaba una decisión jurisdiccional respecto a las razones por las que la sala penal varía una situación de limitación de libertad por la prisión preventiva. Es decir, sí había técnicamente interés casatorio, ¿no? En segundo lugar, se le pidió a la Corte Suprema establecer, y esto es razonable, es proporcional, va de acuerdo a la Constitución, existen medidas de restricción distintas, ellos son padres de 3 menores de edad. Entonces, nada de esto, ningún argumento ha satisfecho a la ponencia en una decisión que, lo repito, a mí particularmente no me ha sorprendido, y yo se lo adelanté al presidente Humala, qué cosa es lo que veía digamos, de afuera este proceso, pero que causa indefensión a una familia que está en este momento, lamentablemente va a tener que afrontar algunos digamos, semanas o meses más en prisión, ¿no? Felizmente, lo repito, lo digo en este momento, que la justicia constitucional está abierta, ¿no? Esperemos que esta causa llevada hacia el plano de la defensa de los derechos fundamentales tenga otra visión respecto de magistrados que sí, esperemos nosotros, tengan la valentía y la consecuencia con la protección de los derechos fundamentales para revisar resoluciones que o sea, ¿esto es qué significa? ¿Van a ustedes al Tribunal Constitucional ahora? Vamos a ir a un proceso, a los procesos que tengan lugar para la defensa de los derechos, porque creemos acá técnicamente que se ha producido. No se ha aplicado correctamente el test de proporcionalidad, que es obligatorio y que el Tribunal Constitucional lo ha desarrollado. Para decirlo de manera sencilla, el test se ha dicho que cuando se imponga una prisión preventiva a cualquier persona, los jueces primero tienen que ir por la medida menos gravosa, ¿no?, de una amplia constelación de posibilidades que existen. En este caso, tanto la primera como la segunda instancia han ido a la medida menos gravosa, o sea, la medida más grave para la afectación de las libertades individuales. Entonces esto lo puede revisar, lo tiene que revisar un juez constitucional, y confiamos nuevamente en que esto se pueda corregir en esta jurisdicción. Alberto Otárola, abogado de Ollanta Humala, y Nadine Heredia ha estado con nosotros en la línea. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás. Un gran abrazo. Bueno, está claro, van a pasar las Navidades y las fiestas de fin de año en prisión. Es duro, ¿no? Es duro, por supuesto que es duro. Pero yo no sé si se puede... Es decir, el juez Carguancho y otros jueces que han estado tomando resoluciones, porque miren, o sea, Otárola se queja de que la Fiscalía y los jueces están actuando por presión del APRA y del fujimorismo, y los fujimoristas se quejan de que la Fiscalía y el juez actúan por presión de PPK. Ahora, total, ¿a quién creerle? Pero en fin, estamos saturados, ¿no?, de malas noticias. Pero hágame caso, señora Magariño, todos los días vamos a contar, como lo hemos estado tratando de hacer, una buena noticia. Y esta va a ser nuestra secuencia de orgullo peruano, de motivos que los peruanos tenemos para estar orgullosos de nosotros mismos y de lo que somos. Está con nosotros Maribel Hirakawa, y es directora de cirugía del Instituto Nacional de Salud de Breña. Bienvenida. Del Hospital del Niño, ¿no es cierto? Así es. Gracias. Y ustedes han hecho, bueno, el otro día contábamos de la proeza que se hizo en el Hospital del Niño Javier Prado con el trasplante de riñón de este papá que le ha regalado a su hijo prácticamente su vida de vuelta, ¿no? Porque ahora tiene 13, 14 años el chiquito, por primera vez va a pasar una Navidad sin tener que ir a tratamientos tediosos por las limitaciones de sus riñones, porque su padre le trasplantó un riñón, ¿no? Pero ustedes han hecho una cosa increíble con un niño que fue mordido por una serpiente y que en otras condiciones podría haber muerto o perdido la mano, ¿no? Así es. ¿Por qué no nos cuenta, Maribel, lo que han hecho? Claro, la idea del Instituto Nacional de Salud del Niño justamente es ir a los lugares más lejanos del Perú, justamente en aquellos pacientes que no tienen justamente las condiciones para poder venir a Lima y para poder tener algún tipo de intervención quirúrgica en este caso. Cuando llegamos hace 2 semanas allá a la ciudad de Quillabamba, encontramos a un niño que tenía aproximadamente unos 14 años, que había sido mordido una semana antes por una serpiente, una serpiente pequeña. Ellos le dicen Marianito, me parece que es una de esas serpientes un poquito venenosas,
¿no? Y justamente pues acudió al hospital de Quillabamba, en donde solamente le aplicaron el suero, ¿no? Pero más no le hicieron nada y la mano se encontraba en ese momento. O sea, el suero antiofídico que le dicen. Se le había aplicado eso, pero la herida ya estaba aumentando, estaba evolucionando, ¿no? Evolucionó a tal manera de que prácticamente todo el tejido ya estaba necrosado. Entonces, al estar necrosado esto, justamente llegamos nosotros en la campaña y nuestros profesionales de la institución lo que hicieron es hacerle una cura quirúrgica, o sea, una limpieza, hacer una curación y luego ya se le hizo lo que es el autoinjerto. Y con esto por lo menos logramos salvar su mano, ¿no? de un problema más grave, que en este caso hubiera sido un autoinjerto, que es sacarle una parte, de la piel del tejido, así es, ¿no? Y colocarlo en la zona donde justamente estaba la herida. Felizmente se realizó esto porque si no, pues él era prácticamente candidato de repente a una cirugía, en este caso una amputación de la mano, si es que hubiera continuado este problema, ¿no? Esta lesión. Ahora, ¿cuántos de estos chicos, y no solo chicos, sino, o sea, porque los niños son en muchos casos, porque son traviesos y andan metiéndose donde no deben muchas veces, son víctimas de este tipo de incidentes y no tienen ninguna oportunidad, ¿no? ¿Cuántos chicos que estamos viendo que, ¿no? que mueren o que tienen lesiones graves que los marcan por el resto de su vida, y que esto hubiera sido distinto si hubieran tenido acceso a una atención médica en el momento oportuno, ¿no? Así es, sobre todo por la falta de especialistas en la parte en provincias, ¿no? Entonces justamente esa es nuestra misión, llegar a los lugares donde no hay especialistas, en este caso especialistas pediátricos, porque en la mayoría solamente contamos con pediatras en general. Pero los especialistas pediátricos, que son los que tenemos en nuestra institución, son los que justamente estamos frecuentemente asistiendo, ¿no? Cada 2 meses, 3 meses, justamente nuestra misión es ir a las ciudades más lejanas. En este caso, pues hace como 20, 30 años que se está realizando este tipo de campañas extramurales, se llama así, ¿no? Y bueno, estamos pensando que para el siguiente año, ojalá, de acuerdo al presupuesto que tengamos, también ya estamos prácticamente planeando ir a otros lugares, ¿no? Eso es lo que me sorprende, ¿no? Las cosas extraordinariamente meritorias que se están haciendo en el Perú en medio de la precariedad, ¿no es cierto? Porque está colapsado prácticamente el sistema de salud. No hay lo que debería haber, los profesionales no están recibiendo los sueldos que deberían recibir, no se cuenta con el equipamiento ni con el mantenimiento del equipo que hay, ¿no es cierto? O sea, la situación es dramática y pese a esa situación dramática la gente hace esfuerzos por no dejar desamparados a los pacientes. Sobre todo pues en esta nueva gestión que hemos empezado, ¿no? Prácticamente hace 3 meses, hemos tratado de sacar adelante esta campaña, porque ya habían otras campañas en las cuales nos han invitado, pero esta campaña lo hemos sacado y bueno, con el poco presupuesto que hemos tenido hemos podido realizar esta, ¿no? Claro, porque el criterio debería ser al revés, ¿no? Yo me acuerdo mucho de esa expresión que me pareció tremenda de Carlos Basombrío en medio de la huelga de los maestros, cuando le dice, bueno, eso es lo que hay. No, es al revés. O sea, nos debería dar vergüenza que en medio de una discusión sobre la corrupción y los millones de millones que se han robado los políticos, no tengamos nada más que ofrecerle a los maestros que 2.000 soles al mes como piso salarial. Y que ha tenido que haber una tremenda huelga para que acepten esto como algo urgente, ¿no? Entonces, yo creo que la discusión debería ser al revés. Debería ser cuánto dinero hay que meter en educación y en salud, y que lo resuelvan los supuestos genios del Ministerio de Economía, ¿no es cierto? Que para eso le estamos pagando de 30.000 soles para arriba. O sea, por eso es que elevamos el sueldo ¿no? Para reclutar a los funcionarios, ¿no? Y a los profesionales más calificados, no para que nos digan que no ante cada reclamo, sino para que nos den respuestas imaginativas. Pero el Perú no puede seguir más con la salud en estas condiciones y por eso tienen tanto mérito lo que ustedes están haciendo. Acabamos de tener hace una semana una campaña que era la parte de traumatología. Son niños con enfermedades raras que se llama osteogénesis imperfecta, donde, bueno, prácticamente caminan, son como cristales, se rompen sus huesos. Claro. Entonces hemos tenido una campaña la cual hemos sacado adelante, porque eso también nos cuesta bastante, sobre todo es costoso el presupuesto. Hemos obtenido justamente insumos y todo eso con mucho esfuerzo para 25 niños. Y de los 25 niños, la semana pasada hemos operado ya 14 niños. Entonces nos falta todavía un poquito más. Y así como eso tenemos otro tipo de patología, en este caso niños que tienen problemas con columna vertebral,
que también tenemos un problema porque cada paciente es como 50.000 soles aproximadamente, es bastante costoso, ¿no? Y justamente lo que estamos haciendo es tratar de tener una coordinación mucho mayor con el CIS, porque el CIS es el que tiene que cubrir. El que tiene que aportar los recursos, por supuesto. Exacto, ¿no? Y si nosotros no tenemos ese recurso, no podemos nosotros justamente tratarlos, ¿no? Bueno, yo le agradezco muchísimo a Maribel Iracagua, directora de cirugía del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña, por lo que están haciendo. Es un orgullo peruano. Esta joven mujer, esta joven cirujana, esta joven doctora. Muchas gracias por lo que están haciendo. Gracias. Si me permite, señora Magariño, podemos terminar con nuestra secuencia en la que me quito los audífonos y digo, hablemos claro. Y vamos a terminar con esto. Yo creo sinceramente que el presidente de la República no solo le ha mentido al país, el presidente de la República le ha faltado el respeto al país. Porque cada vez que aparece, como lo hizo en televisión el día domingo, lo único que hace es darnos razones para seguir decepcionándonos de él y para convencernos de que no nos dijo la verdad, que no era cierto que no tenía relaciones con Odebrecht, que sí las tenía, que las tenía además a través de una empresa que está a su nombre y que él pretende que aceptemos como razonable que él, que es el único dueño de una empresa, se le entrega a un amigo y él no se entera de que esa empresa está negociando con Odebrecht, esa empresa que es suya y solo suya, con Odebrecht para el proyecto Olmos, donde él está interviniendo directamente como funcionario del gobierno. Se ha abierto a partir de esto una discusión que también es legítima, que es la discusión sobre si el presidente debe ser vacado o no debe ser vacado. Y lamentablemente esto se da en un contexto de envenenamiento político, ¿no? De un país absolutamente desgarrado por el enfrentamiento político y por los odios políticos, pero donde no nos puede ocurrir que nos caigamos todos por el abismo por esta discusión. Lo que no podemos discutir son las reglas de juego. Podemos estar de acuerdo o no podemos estar de acuerdo en casi cualquier cosa, pero no podemos discutir las reglas, el marco en el que vamos a resolver este problema, y por eso yo hago desde acá una invocación a la serenidad, a hacer las cosas bien. Si el presidente tiene que ser vacado, pues que sea vacado, pero que sea vacado correctamente y sin que nadie tenga ninguna posibilidad de hacer un reclamo. Y por eso lo más importante en este contexto es la serenidad, serenidad que tiene que partir del propio presidente de la República, a quien desde acá le hago una invocación. Pedro Pablo, si tú sabes que has tenido vínculos con Odebrecht, que se van a conocer inevitablemente porque la verdad completa se va a saber, lo más generoso, lo más honesto que puedes hacer por ti, por tu país, por la gente que ha creído en ti, por la memoria de tu padre, es tú tomar la decisión de renunciar y evitarnos a los peruanos caernos todos por el abismo. Conmigo será hasta mañana, los dejo.